Buenas noches, familias, ¿cómo están? Me alegra ver a 18 personas, 18 familias en este momento conectados en el día de hoy. Eh, Hoy vamos a tratar un tema que es acerca de la anorexia nervosa o nerviosa. Yo, doctor, usted es el que me tiene que corregir porque yo estuve indagando sobre este término y aparecía de las dos maneras. Así que usted que es el psiquiatra, usted que es el especialista en el tema, le doy paso para que salude a las familias que se encuentran en este momento conectados y también para que nos hable sobre este tema. Hoy nos va a estar acompañando nuestro interno de medicina, Fray Morales. Él va a estar hablando acerca de lo que les dije, anorexia nervosa, nerviosa. Entonces, doctor, le doy paso a usted. Muchas gracias, Ana. Pues muy buenas noches a todos, a todas las familias. Gracias como siempre, como todos los miércoles que estén aquí conectados para poder hablar de distintos temas en torno a salud mental, que siempre nos vienen bien, aunque a lo mejor no sean temas que sean como tan comunes a lo mejor o que detectemos directamente como es nuestra familia, pero que de una u otra manera en algún lado nos va a tocar, ya sea por un conocido, ya sea por un familiar, ya sea por algún paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en algún momento muy seguramente nos va a llegar a tocar. Y entonces en el tema de hoy y siguiendo un tanto con todo el aspecto que empezamos la semana pasada en torno a la cuestión como de la imagen corporal y el cómo las redes sociales, de cierta manera, por la manera en cómo se vive esta nueva modernidad que nosotros tenemos, han estimulado de nueva cuenta un culto a la imagen corporal, a la identidad basada mucho como en la imagen, cómo han estimulado de nueva cuenta como distintas alteraciones a nivel emocional, como los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, pero también han estimulado de nueva cuenta como un rebrote de los trastornos alimenticios. Y para eso vamos a empezar a hablar de estos trastornos alimenticios, que también son trastornos de la imagen corporal, ya se darán cuenta por qué. Y vamos a hablar el día de hoy de la anorexia nervosa, ¿no? Es el nombre correcto, como se le dice, nervosa. También es aceptado el hecho de que se le diga anorexia nerviosa, ¿no? Que es como ya la castellanización. Lo que pasa es que anorexia nervosa es como decirlo como en latín, que es como el término como correcto, por así llamarlo, pero es cualquiera de las dos, no hay realmente como ningún problema. Y para ello, pues como comentó Ana, tenemos al doctor Fray Morales, que preparó este tema al respecto de hablar de las anorexias, que ya se darán cuenta porque son las anorexias y no la anorexia nervosa, ¿no? Porque tienen características que los hacen bastante distintivas y que es importante tener mucho en cuenta la presencia como de estos síntomas para que nosotros podamos captar como ciertos detalles. ¿Listo? Entonces voy a dar paso al doctor Fray para que pueda presentar el tema. No sé si ya puede compartir pantalla, Fray, o... Buenas noches, ¿me escuchan ahí? Todo bien. Bueno, buenas noches, mi nombre, como ya me presentó el doctor Eric, soy el doctor Fray, soy médico interno de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a ver si ya les puedo compartir con pantalla para que comencemos con la presentación. Me dicen si la están viendo, por favor. Todo bien. Sí, listo. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar del tema, ¿listo? Bueno, con mucho gusto, como ya les dije, mi nombre es Fray Steven Morales Lopera, soy médico interno de la Universidad Cooperativa de Colombia. Me encuentro haciendo pues como mi práctica de psiquiatría, ¿cierto? ¿Está pasando o no está pasando? Sí, ya pasó. Empezó a pasar. Listo. Entonces vamos a hablar como un índice de contenido, les voy a presentar el tema. Para poder hablar de esto vamos a definir rápidamente qué son trastornos de la conducta alimentaria. Ya vamos a entrar en materia como tal de la anorexia nerviosa o nervosa, como lo dijo el doctor ahorita. Vamos a hablar algo de epidemiología, que básicamente es
como qué tantos pacientes sufren de esto. Vamos a hablar de la etiología. Al mencionarles el término etiología, estoy hablando de cuál es la causa realmente de la anorexia. Vamos a hablar de cómo se diagnostica, cuáles son como las manifestaciones que podemos ver en los pacientes que tienen anorexia. Vamos a hablar un poquito como de diagnósticos diferenciales, aunque al hablar de diagnósticos diferenciales vamos a ver realmente que muchos en algunos casos se pueden sobreponer o se pueden como camuflar de alguna manera, por decirlo. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza y el pronóstico de estos pacientes que sufren de esta patología? Entonces, al hablar de trastornos de la conducta alimentaria, vamos a ver que es un comportamiento realmente anormal en cuanto a la alimentación, como su nombre lo dice. Es una preocupación excesiva por el peso y la imagen corporal. Estas son como las dos características principales de esto, ¿cierto? Dentro de esto vamos a encontrar grandes grupos como lo son la anorexia nervosa, típica o atípica, la bulimia, que también mi compañera se los va a presentar en la próxima sesión, y otros, pero estos son como los dos principales, ¿listo? Y hay que tener presente que está asociado a múltiples trastornos mentales, que ahorita también les voy a mencionar como más o menos cuáles pueden ser estos. Ahora sí, hablando ya de la anorexia como tal, se caracteriza por la negativa a mantener un peso mínimo normal. Al no poder la persona mantener un peso mínimo normal o al no querer hacerlo por múltiples causas, lo que va a desencadenar en la persona es una malnutrición progresiva. Y esta malnutrición, ahorita vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener y las consecuencias. Es muy importante tener presente en esto que al hablar de anorexia, pues entonces estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, pero este trastorno de la conducta alimentaria va a desencadenar múltiples complicaciones a nivel corporal y a nivel sistémico, porque la persona realmente no se está nutriendo bien. Entonces va a tener consecuencias realmente graves en esto. En cuanto a la epidemiología, o en qué pacientes realmente se da y en cuáles, como para aclararles un poco el término, se da principalmente en adolescentes y en la edad temprana. Entonces, es muy importante identificarlo. Como lo vimos en la reunión pasada, pues de pronto todo este tema de las redes sociales ha afectado mucho como la imagen corporal y se ha visto muy influenciado en personas jóvenes, ¿cierto? Es muy importante tenerlo presente como por esto. Es la enfermedad mental de mayor mortalidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque, como les dije, tiene complicaciones en todo el cuerpo al la persona estar totalmente desnutrida. Se produce muchísimo más en mujeres que en hombres. Por cada 10 mujeres en las que se produce en un hombre, ¿cierto? Es muy, muy importante tenerlo en cuenta, pues, en ellas. Afecta a todas las clases sociales. Antes se pensaba que la anorexia era nada más algo que sucedía en las clases sociales altas, o las personas, pues, ricas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que sucede pues, en toda la población. Muy importante tener en cuenta profesiones de riesgo porque estas profesiones se consideran que son como profesiones en las cuales se tiene un control muy estricto del cuerpo, como cuáles lo son deportistas de alto rendimiento, principalmente de pronto lucha o artes marciales, en las cuales se tiene un control del peso para poder entrar en cierta categoría. Las bailarinas profesionales, y se ha asociado demasiado a bailarinas y bailarines profesionales de ballet, los cuales tienen un control como muy estricto de su cuerpo. Y las modelos también es una patología que se encuentra muy comúnmente en ellas. Está asociado muchísimo a depresión, ansiedad y trastorno de la personalidad límite o limítrofe. Sin embargo, se ha visto que muchos de los síntomas depresivos o ansiosos que manifiestan los pacientes durante la anorexia se pueden resolver con el tratamiento como tal de la anorexia. Entonces también es como tenerlo en cuenta. Sin embargo, se pueden sobreponer, es decir, pueden aparecer los dos en un mismo paciente. Al hablar de la etiología o la causa, no hay una causa única como tal. Se habla pues como de que son múltiples causas las que se producen. Supongamos entonces que una vulnerabilidad biológica una vulnerabilidad biológica se ha encontrado. ¿Por qué? Por el hecho de que las personas que sufren anorexia nerviosa muy comúnmente tienen historia familiar de que alguien en la familia sufrió anorexia nerviosa. Y se ha demostrado en estudios que los gemelos pues los gemelos sufren muchísimo más de anorexia que los mellizos, ¿cierto? En cuanto a la vulnerabilidad psicológica, se ha demostrado que estos pacientes, o que estas pacientes principalmente, son pacientes que tienen baja sensibilidad a la frustración, se autoexigen demasiado, y es muy importante tenerlo en cuenta. Y se han encontrado que en cuanto al entorno social y el entorno familiar,
son familias sobreprotectoras, son familias que no enfrentan muy bien los problemas y cuidan demasiado al punto extremo de sus hijos. Estos pueden ser como factores predisponentes. Entonces, supongamos, por ejemplo, que hay dos pacientes o dos personas. Son dos chicas, ambas quieren comenzar a hacer dieta. Sin embargo, la una tiene el antecedente familiar de anorexia y la otra no, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Luego se producen los factores precipitantes, en este caso sería la dieta. Muy comúnmente se producen en la adolescencia porque la adolescencia es una etapa vital para nosotros como personas. En esta etapa vital, entonces, pueden haber cambios de autoimagen, se produce el desarrollo sexual, el crecimiento, eventos vitales como pueden ser rupturas o definición de identidades, ¿cierto? Entonces, esta chica que tiene el antecedente de una madre con anorexia es mucho más vulnerable cuando comienza a hacer la dieta que su amiga que no, que no tiene antecedentes familiares de hacer esta dieta, ¿cierto? Cuando ingresan en esta dieta anormal, las dos pueden comenzar a perder peso. Sin embargo, esta disminución de peso en la chica que no tenía el antecedente familiar puede ser mucho más fácil controlarla, llegar hasta cierto punto y parar aquí. Sin embargo, la chica que tiene el antecedente de anorexia en su madre, al sufrir la pérdida de peso, a nivel mental pueden producirse cambios que le producen mayor satisfacción y alteración de su percepción propia, lo que produce que haya más malnutrición y que se vuelva como un ciclo del cual la paciente no puede salir, se produzca pues como tal la alteración, el trastorno de la conducta alimentaria. Vamos a hablar entonces de unos criterios diagnósticos como para que los tengan en cuenta y puedan de pronto identificar, ¿cierto? A sus pacientes. Identifican a alguien. Está sonando un micrófono por ahí, qué pena si de pronto lo pueden apagar. Gracias. Entonces, nosotros como médicos hacemos o diagnosticamos a los pacientes basados en algo que se conoce como el DSM-5, ¿cierto? Perdón, la pasé. El DSM-5 entonces nos dice, pues ha sufrido muchos cambios en relación al DSM-4 para poder diagnosticar muchas más pacientes o muchos más pacientes que realmente sufrieran el trastorno de la anorexia, porque antes se encasillaban en algo que era como trastornos de la conducta alimentaria, es decir, nada más tenían una alteración en la alimentación y en su imagen corporal, pero no alcanzaban a cumplir los criterios de anorexia. Esto entonces hacía que fuera mucho más difícil identificar estos pacientes y mucho más difícil tratarlos, porque de pronto no se les daba tanta importancia como se le debe dar a la anorexia. Entonces, la anorexia se define como una restricción de la ingesta energética, es decir, de la comida, en relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo, en relación con la edad, el sexo, el curso de desarrollo y la salud física. Hay que tener en cuenta entonces que en las pacientes adultos de pronto es mucho más fácil hacer este diagnóstico con algo que se llama índice de masa corporal, que es un cálculo que sacamos nosotros, ¿cierto? Sin embargo, en los niños hay que ver muy bien cómo es el crecimiento a lo largo de la vida de ellos, porque hablamos de un peso significativamente bajo, pero no es lo mismo para un niño que siempre estuvo creciendo dentro de lo normal, es llegar a un punto en el que está en un peso significativamente bajo, a un niño que siempre estuvo creciendo por debajo de las curvas de desarrollo establecidas y que pues continúa abajo, ¿cierto? En este caso pues probablemente sea por otro motivo. Otro criterio diagnóstico que hay que tener en cuenta es el miedo intenso a ganar peso o a engordar, o un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un paciente muy delgado, ¿cierto? Esta persona muy delgada no quiere ganar peso o se rehúsa totalmente a hacerlo, aunque no manifieste el miedo. Por eso se dan como los dos, un eso se refiere porque en algunas culturas se ha demostrado que las personas por temas socioculturales niegan el miedo a ganar peso, pero sin embargo se comportan de cierta manera con los alimentos para no poder ganarlo. El tercer criterio es la alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución. Esto es impropio del peso corporal o la constitución corporal en la evaluación o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual. Es decir, es una persona que está muy delgada, pero que para ella puede verse en el espejo o puede ver el peso que tiene en la pesa y se siente inconforme, quisiera antes perder más peso, o hay una alteración en la percepción, o sea, la persona no se ve realmente delgada como lo está, sino que puede verse incluso llegar a verse gordo.
esto se convierte en un problema muy grave porque entonces no va a querer comer adecuadamente y nos va a traer pues como las consecuencias a nivel corporal bastante grandes. Hay que tener presente que entonces hay dos tipos de anorexia y es muy importante definirlo porque esto también nos ayuda a identificar ciertas manifestaciones clínicas y también puede ser como útil en el momento del tratamiento y de las complicaciones que pueden tener. Entonces tenemos el tipo restrictivo y el tipo con atracones o purgas. Ambos se miden como en un periodo retrospectivo, es decir, hacia atrás durante los últimos 3 meses. En el tipo restrictivo tenemos el paciente que no tiene episodios de atracones o purgas. Para definirles esto, básicamente es la persona que no vomita, no utiliza de pronto laxantes con el fin de perder peso, o no utiliza enemas, o no utiliza medicamentos como de pronto los que ustedes pueden manejar si alguno sufre de enfermedades cardíacas, como la furosemida o la espironolactona, para tratar de perder peso. En estos pacientes, principalmente la pérdida de peso se debe al hecho de que no comen o pues no comen casi, hacen un ayuno muy prolongado o realizan ejercicio en cantidades excesivas. El tipo de atracones o purgas es el paciente que puede comer mucho por ciertos momentos porque siente la necesidad y el hambre de comer, pero vomita porque siente la culpa o el deseo de no comer. El uso incorrecto de laxantes, diuréticos o enemas, como se los mencioné. Entonces, miren que son como dos tipos diferentes, como para que lo tengan en cuenta. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues es súper importante de pronto que ustedes las conozcan y que las puedan identificar tempranamente porque obviamente nos puede ayudar demasiado. Entonces es una persona que de forma voluntaria, como ya les dije, restringe su dieta a tal punto de que tiene una pérdida de peso muy, muy importante. La pérdida de peso puede ser incluso mayor al 25%, de hecho normalmente lo es decir, son pacientes que pierden muchísimo peso. Característicamente, las personas cuando comienzan a hacer estas dietas, primero sienten como que se sienten mucho más enérgicas, que les está yendo bien. Sin embargo, luego viene una disminución de la energía de manera abrupta, la persona comienza a aislarse cada vez más, a tornarse cada vez mucho más irritable, apática y comienza a tener comportamientos extraños con la comida. Aparece algo que se conoce como lanugo, es decir, se comienza a caer el cabello y comienza a aparecer como el pelito, ¿cómo se los digo? Como el pelito como cuando nacen los bebés, que es un pelo muy fino y que se cae muy fácilmente, comienza a aparecer en las extremidades, en axilas, en pecho en el caso de los hombres. En las mujeres algo muy importante que nos habla ya de que el problema se está convirtiendo realmente en un problema a nivel total del cuerpo, es algo que se conoce como amenorrea, es decir, la ausencia de menstruación. Esto nos dice que hay un déficit hormonal muy importante, incluso antes se consideraba un criterio, pero se demostró que algunas pacientes podrían no tener podrían no tener esta ausencia de menstruación y aún así cumplir con los otros criterios de anorexia, entonces por eso se quitó, pero sin embargo sigue apareciendo y es muy importante. La distermia o hipotermia, es decir, manejan una temperatura corporal muy, muy baja. ¿Por qué? Porque el cuerpo se encuentra básicamente sin energía. También entonces son pacientes que se van a marear muchísimo más fácil. Hay algo que se conoce como ortostatismo en términos médicos, es decir, la persona se para y cae la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca, porque no tenemos pues como buena cantidad de energía. Parecen aparecer síntomas ya a nivel comportamental, síntomas que asemejan mucho a ansiedad, depresión, ¿cierto? La piel también se pone muy seca, se ponen las uñas frágiles y se pueden caer. Son pacientes que realmente pues tienen una pérdida proteica y calórica y muscular muy importante, entonces las extremidades se comienzan a tornar frías, mucho más delgadas y se ponen, al decir cianóticas, es decir, las extremidades cogen como una coloración como azul morada. No sé si de pronto han expuesto las manos al frío muchísimo tiempo que se les colocan como azules. Y otro cambio muy importante y el que más se van a quejar a nivel gastrointestinal es que tienen estreñimiento, pero es porque no comen, entonces tienen una alteración de la motilidad intestinal muy importante. ¿Cuándo comenzamos a sospechar esto de pronto en algunas personas? Entonces tenemos indicios físicos de sospecha como pérdida de peso desconocida en jóvenes. De pronto en un paciente adulto de 45, 50 años, pues podríamos pensar en otras causas de pérdida de peso sin ningún motivo, pero en pacientes jóvenes que nunca han sufrido de nada, pues es algo que nos debe llamar como mucho la atención. Falla el crecimiento normal para la edad y el sexo, pues en los niños es muy importante porque de pronto los niños
las deficiencias nutricionales no se manifiestan directamente como que el niño está muy delgado, sino que es un niño o una niña que es mucho más pequeño que sus pares. Cuando ya llegan las mujeres a una edad pues, en la que comienzan a tener la menstruación, pueden ser mujeres que tienen el retardo en esto, ¿cierto? Tienen dolores abdominales, problemas gastrointestinales, como les digo, muy marcados por estreñimiento. Alteraciones dentarias, hipertrofias parotídeas, que ahorita se las voy a explicar un poquito mejor. Sufren mareos, se marean muy fácil realmente, sufren lipotimias, que es decir que la persona siente que se va a desvanecer, pero no lo hace cuando logra sostenerse o sentarse de algo, pero es por estos cambios que se producen en la presión arterial, lo que les mencioné ahorita el lanugo, y algo que llama mucho la atención, por ejemplo, en las personas que son deportistas de alto rendimiento o bailarinas, que se exponen pues, a lesión, que sufren alguna lesión, es que estas lesiones no van a curar fácilmente. ¿Por qué? Porque también se comienza a afectar la parte ósea. Entonces son personas que se fracturan. Y una fractura normal en un niño debería curar en aproximadamente, digámoslo así, un mes. Pero es una fractura que lleva 2, 3 meses y sufre problemas pues como de consolidación o de formación adecuada del hueso nuevo. En cuanto a las conductas que nos puede hacer sospechar que de pronto alguien esté sufriendo de este trastorno, es que tenga cierta forma especial de comer. Comience a esconder la comida, que comience a guardarla, que la meta en una servilleta y diga que luego se la va a comer, que diga que no tiene hambre y no haya comido la noche de ayer, pero tampoco quiera desayunar, que después de comer vaya directamente al baño, puede ser a vomitar, ¿cierto? Para que lo tengan muy en cuenta. Un ejercicio físico que ya ustedes consideren que es demasiado, que es excesivo, que la persona centra su vida en la alimentación y en el ejercicio y está muy delgada, llama muchísimo la atención. Un paciente que comience a preocuparse todos los días, que comience a pesarse con el objetivo de llegar a cierto peso, a bajar y a bajar y a bajar, que tenga pensamientos como que a ustedes les puedan parecer bastante extraños en cuanto a la alimentación, el peso y la imagen corporal, que esté totalmente preocupada por la imagen corporal, que de un momento a otro un adolescente comience a manifestar que se siente, pues que comienza a manifestar demasiado interés por la moda, por temas gastronómicos, sobre cuántas calorías tiene X comida o unas papitas que me comí o que no puede comer o que no pueda comer X o Y cosa, por ejemplo, comidas grasosas o un helado porque tiene gran contenido pues como de grasas, ¿cierto? La tendencia a ocultar partes del cuerpo y el uso de ropa holgada llama también demasiado la atención. Entonces, todas esas características como que son muy importantes tenerlas pues como en cuenta a la hora de identificar a alguien así. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues básicamente son los diagnósticos que están asociados a los trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión. ¿Cuál es el problema aquí? Que esto se puede superponer, es decir, puede estar presentes tanto el trastorno de la conducta alimentaria como lo es la anorexia y puede estar asociado también a una depresión o a una ansiedad. Sin embargo, muchos de los síntomas que presentan los pacientes se debe al déficit nutricional y obviamente el cerebro se ve afectado. El cerebro regula como todo hacia abajo, entonces por eso se pueden tornar más irritables, tienen menos energía y se producen todas estas manifestaciones, ¿cierto? Sin embargo, también es importante tenerlos presentes. El trastorno obsesivo compulsivo se ha demostrado como que también tiene gran similitud y también van muy de la mano. Diagnóstico diferencial, pero que realmente es muy raro, simplemente pues está descrito. Son tumores en el hipotálamo. Realmente es muy raro que se pida un estudio de imágenes para diagnosticar la anorexia nerviosa, pero si vemos clínicamente que podemos tener esta sospecha, lo solicitamos. De resto no se hace muy comúnmente. Y la bulimia nerviosa, que como ya les dije, mi compañera se los va a hablar en la próxima sesión, pero la bulimia nerviosa tiene la característica de que las pacientes pueden tener conductas similares, pero no van a tener un peso extremadamente bajo como en este caso. En cuanto a la morbilidad y la mortalidad, pues básicamente les voy a hablar un poquito como a grandes rasgos de qué es lo que se produce y por qué es tan importante dividirlo en tipo restrictivo o el tipo compulsivo purgativo que se los mencioné antes, ¿cierto? Las dos van a estar marcadas por una desnutrición importante. En la piel, en el tipo restrictivo, pues ya se los expliqué, va a estar seca, va a ser muy quebradiza las uñas. Sin embargo, en las personas que comienzan a vomitar muchísimo, aparece algo que se conoce como signo de Russell. Básicamente es que, por ejemplo, tienen este dedo o la tienen en la mano, como se meten el dedo como para inducirse el vómito en la boca, comienzan a aparecer como callos en las manos, para que lo tengan como presente.
En la boca, básicamente los que tienen como el tipo purgativo van a comenzar a sufrir como que caries o van a producir erosión pues como de los dientes. ¿Por qué? Porque al estar vomitando constantemente pues va a estar en contacto con los jugos gástricos y estos jugos, pues la boca va a estar muy en contacto con los jugos gástricos y se va a ver como mucho esto. En cuanto a los ojos principalmente pueden estar o hundidos en los que no comen casi nada, también por temas asociados a deshidratación y desnutrición, y en los que vomitan pueden verse como hemorragias conjuntivales por el esfuerzo que esto les provoca, es decir, pueden tener como los ojos como muy rojos. La parte cardíaca es algo muy importante porque el cuerpo es una de las causas por las cuales puede morir un paciente de estos. El corazón comienza a funcionar, por decirlo de alguna manera, mucho más lento que un corazón normal, algo que se conoce como bradicardia, y pueden producirse arritmias cardíacas. Además de esto, como los pacientes no comen, tienen un déficit de nutrientes y minerales muy importantes. Muchos de estos son importantes para la función del corazón, por lo tanto, entonces tienen mayor riesgo de morir por esto. A nivel gastrointestinal, pues se va a ver muy marcado por el estreñimiento. Sin embargo, las personas que comienzan a usar enemas y laxantes, pues van a estar marcados por muchos episodios de diarrea. Algunas de estas diarreas pueden llegar incluso a ser con sangre. También es muy importante tener en cuenta que los que comienzan a vomitar demasiado van a comenzar a sufrir de reflujo gastroesofágico y pueden sufrir hemorragias gastrointestinales que pueden llegar incluso a ser mortales. En la parte renal, pues básicamente pueden llevar a un daño de los riñones muy importante. A nivel endocrino, cuando hablamos de nivel endocrino, hablamos como a nivel hormonal, pues básicamente se va a producir en las mujeres y en todos los pacientes en general van a haber desaparición o involución, es decir, como que las características sexuales que tenían van a ir hacia atrás. Para que lo tengan como muy en cuenta. Entonces, son pacientes, por ejemplo, a los hombres les comienzan a salir como senos, algo que se conoce como ginecomastia, como para que también lo tengan muy presente. La ausencia de la menstruación es muy importante, es un signo bastante importante que se debe tener en las mujeres. En cuanto a los músculos, pues va a haber una atrofia muy importante de estos. También es importante tener en cuenta que son pacientes jóvenes que pueden llegar incluso a sufrir de osteoporosis, y se ha demostrado que en estos pacientes los tratamientos que comúnmente se dan para la osteoporosis no tienen los mismos efectos por más de que haya una recuperación completa de todo lo demás. A nivel neurológico, pues como les digo, puede aparecer como síntomas muy comunes asociados a ansiedad o a depresión. Sin embargo, pueden aparecer también otros por alteraciones a nivel del sistema nervioso que pueden llegar incluso a convulsiones. Es muy importante de pronto que algunos de estos pacientes, como para ocultar su peso, pueden comenzar a tomar muchísima agua. Y esto puede llevar a alguna cosa que se llama como intoxicación hídrica. Esto también puede llevar a ser pues como muy importante a nivel del sistema nervioso y puede llevar a complicaciones. En cuanto al tratamiento, pues vamos a tener unos objetivos de tratamiento que tenemos que tratar de lograr, ¿cierto? Para poder lograr esto, entonces vamos a necesitar un equipo multidisciplinario, un psiquiatra y un psicólogo que manejen obviamente la parte a nivel del cerebro, sobre las conductas, un médico general o incluso médicos especialistas como médicos internistas que trabajan y pediatras, porque es una enfermedad que también se produce mucho en adolescentes o niños, que nos ayuden con todas las complicaciones que se pueden producir en el cuerpo por la falta de alimento. Y obviamente también es muy importante un nutricionista que nos va a guiar pues como la realimentación del paciente. En cuanto a definir el lugar de tratamiento, se los voy a mostrar en la próxima diapositiva, pero es muy importante. Algunos pacientes pueden ser manejados en la casa. En algunos otros países hay algo como intermedio entre el hospital y la hospitalización, entre la casa, perdón, y la hospitalización, que son hospitales de día. Son lugares donde los pacientes van, están pendientes de su tratamiento durante el día en dicho hospital, pero regresan pues a sus casas en la noche. Entonces también se habla como de esto. Los objetivos obviamente son restaurar el peso y mantenerlo, pues, mantenerlo saludable. Educar sobre hábitos de vida, obtener el apoyo de la familia es muy importante. Tratar las complicaciones físicas y psiquiátricas que puedan tener el paciente, prevenir las recaídas, y hay que hacer como un cambio en el esquema mental del paciente sobre los beneficios de la alimentación y también, muy importante, en la autoimagen.
porque como les digo, son pacientes que probablemente se pesen y se vean gordos aun cuando están muy, muy delgados. ¿Cuándo se debe hospitalizar un paciente sí o sí? Cuando vemos que tiene un peso muy bajo. Al hablar de peso muy bajo, como les dije ahorita, en niños se habla sobre la edad, el crecimiento y el desarrollo en relación a los pares. En adultos puede ser algo mucho más fácil cuando hablamos del índice de masa corporal, que es un cálculo fácil pues que se hace. La OMS y el DSM-5 hablan de que pues un peso bajo está por debajo de 18.5, pues de un índice de masa corporal menor a 18.5. Muy bajo, incluso menor de 17.5, ya deberíamos pensar en hospitalizarlos. Cuando por los exámenes que nosotros hacemos de rutina encontramos alteraciones electrolíticas, porque pueden ser muy importantes y como les dije ahorita, pueden ser, por ejemplo, una causa de muerte. El corazón requiere pues como de varios de estos para funcionar de manera adecuada. Una anemia severa, las arritmias cardíacas, porque la función cardíaca se afecta demasiado en estos pacientes. Cuando tienen una temperatura corporal muy baja, también es un síntoma de alarma muy importante. Cuando la presión arterial decae demasiado. Asociada después, eso hablando de términos puramente médicos. Si hablamos de términos psiquiátricos, obviamente cuando los pacientes tienen un trastorno o una enfermedad psiquiátrica de base asociada, es muy importante hospitalizarlos, como el trastorno bipolar, una ansiedad generalizada o una depresión asociada, por ejemplo, a un intento de suicidio, pacientes que sufren episodios psicóticos, o si son pacientes que abusan de sustancias, como lo son, les dije ahorita, los laxantes, los diuréticos, incluso algunos pues, se ha asociado que llegan a consumir incluso anfetaminas porque estas disminuyen muchísimo el hambre. También si hay alteraciones en la función familiar y de verdad es una familia pues como que no le va a colaborar muchísimo al paciente, se podría mirar la necesidad de hospitalizarlo. Si el tratamiento fuera, es decir, ambulatorio, no logra el objetivo de realimentar el paciente, debe ser internado y hay que tener pues presente la edad, porque si son adolescentes muy jóvenes o adultos mayores, aunque es raro encontrar en adultos mayores, pues probablemente requieran un cuidado mucho mayor y una supervisión muchísimo mayor. Por lo tanto, también se debería ver si requieren ser hospitalizados. En cuanto al tratamiento, pues realmente la base de este es la rehabilitación nutricional. La idea es ir progresando en la alimentación de a poco, comenzar con una dieta que tenga más calorías, obviamente, de la que ellos consumen, e ir haciendo ajustes cada 2 a 3 días, aumentando siempre la cantidad de calorías hasta llegar al peso ideal de los pacientes. Un tratamiento psicológico es muy, muy importante y obviamente el psiquiátrico. Sin embargo, el tratamiento farmacológico no ha demostrado tantos efectos realmente. El tratamiento farmacológico, según incluso los artículos, se debería comenzar cuando el paciente tiene un peso saludable o por lo menos está en un peso estable. ¿Por qué? Para evitar las complicaciones asociadas al fármaco y porque realmente se ha demostrado pues, que no tienen tanto efecto. Sin embargo, cuando los pacientes después de llegar a un peso saludable persisten con síntomas de ansiedad o con síntomas de depresión, en estos casos sí de pronto estaría indicado agregarle el tratamiento, que el que más se usa realmente son los antidepresivos y tratar pues como todas las complicaciones médicas que se produzcan. Hay algo que se llama síndrome de realimentación. Realmente es algo muy raro, pero ¿por qué es importante? Porque la nutrición y la realimentación de estos pacientes tiene que ser guiada por un nutricionista y vigilada en muchos casos por un médico. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen un déficit nutricional tan grande que al alimentarlos, aunque como les digo es muy raro, en algunos pueden aparecer algo, y es que comienzan a utilizarse todos estos nutrientes, pero puede haber disminución de algunos. ¿Por qué? Porque entran a las células a trabajar realmente en un estado ya, pues comienza a aumentar el metabolismo y comienzan estos a ingresar en las células, pero se bajan como a nivel corporal, pues se bajan en el resto de partes del cuerpo. Y esto puede llevar a disfunción cardíaca, o sea, falla cardíaca y muerte por esta, y algo que se conoce como miopatía proximal. Entonces, como para que lo tengan muy en cuenta. Los pacientes pueden comenzar a manifestar dolores como en piernas y calambres, ¿cierto? Pero puede llevar incluso a falla cardíaca y a muerte. En algunos otros casos puede llevar a alteraciones en el cerebro, algo que se conoce como encefalopatía de Wernicke, y es por déficit de tiamina, que es la cual es una vitamina.
pueden comenzar a tener también como conductas inapropiadas de alimentación que antes no se veían, como comenzar a comer hielo o tierra, que es algo que se conoce como pica, ¿cierto? Como para que lo tengan muy presente y por eso siempre tiene que ser guiado por un equipo multidisciplinar, para evitar esto que en algunos casos puede llegar a ser mortal. En cuanto al pronóstico de estos pacientes, pues realmente es un proceso largo, es un proceso que puede tardar incluso en demorar 2 o 3 años para una recuperación completa. Durante el proceso hay que tener en cuenta que muchos van a tener varias recaídas, pueden llegar incluso a tener otras hospitalizaciones. La literatura dice que para poder tener cuando los pacientes son hospitalizados para poder tener una salida exitosa, los pacientes deberían llegar a tener un peso corporal ideal. Sin embargo, pues en los sistemas de salud como el nuestro a veces es muy difícil y a veces simplemente se logran como llegar a un peso saludable mínimo y se les da de alta. El problema de esto es que puede que los pacientes no hayan tenido como realmente un proceso que les permita tener un cambio en la imagen corporal y un cambio en las ideas sobre la alimentación, lo que produce recaídas mucho más comunes. En cuanto al pronóstico general, se habla que del 30 al 50% de las personas tienen una recuperación completa en este periodo de 2 o 3 años, es decir, salen del proceso, se recuperan y nunca más vuelven a tener recaídas. El 30% tienen algo que se conoce como remisión parcial y es que siguen manifestando síntomas del trastorno de la anorexia, pero no están tan enfermos. Y un 20% tienen una muy mala evolución con hospitalizaciones constantes, nunca se recuperan como tal de la anorexia y obviamente estos pueden tener un muy mal pronóstico. La mortalidad pues, puede llegar incluso del 2 al 8%, por lo tanto se considera que es como el trastorno mental o la enfermedad mental, mejor dicho, que tiene una mortalidad más alta. Muy importante tener en cuenta que uno de cada cinco pacientes de los que fallecen incluso está asociado pues como al suicidio. Ya, eso es todo. Muchísimas gracias pues por escucharme. No sé si tienen dudas o preguntas. Muchas gracias, doctor Fry, por toda esta información. Para comenzar como esta retroalimentación y hablar un tanto más con todos ustedes al respecto de la información, quería contarles yo una historia, ¿no? Y pues para eso me voy a permitir compartir la pantalla. Ahí deben de estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Espérenme. Sí, doctor. Para que ustedes escuchen una canción. Bien, ¿la habían escuchado anteriormente? Doctor, el problema es que no se escucha bien. Ah, qué lata. La Bueno, verdad, se escucha bien el audio. en fin. Pero nos puede contar qué dice. Bueno, era la canción Close to You de los Carpenters del año 74. Y yo les puse esta canción porque los Carpenters fue un grupo de pop de allá de los años 70 que fue muy famoso por muchas cuestiones como de baladas. Esta mujer, Karen Carpenter, pues fue una mujer muy talentosa, tenía una voz muy particular. Y el tema es que esta mujer gradualmente se veía de cuando iniciaron su carrera como hacia el final de los años 70, de los años 80,
iba disminuyendo cada vez más y más y más y más y más de peso, ¿no? Y en ese sentido, pues se llegó a pensar que ella tenía cáncer, que ella estaba como muy enferma como de alguna situación, y la realidad es que ella padeció de la anorexia nervosa de tipo restrictivo. Ella falleció en 1983 después de tener como bastantes episodios de esta cuestión de varios desmayos, varias situaciones de bajas de presión, de glucosa. Al final la llegaron a hospitalizar, y en una renutrición que la dieron, pues el corazón lo tenía muy débil, el riñón lo tenía muy débil, le dio un síndrome de realimentación y falleció en 1983, cuando ella tenía cerca de 31 años de edad más o menos. El fallecimiento de Karen Carpenter fue como el punto de inicio de que se tomara como muy en cuenta el tema de los trastornos alimenticios, sobre todo hablando de la anorexia, porque fue el fallecimiento de un artista por una condición clínica, como por ejemplo, pues estamos hablando de la anorexia, ¿no? Y a partir de ahí es que se vienen como las distintas descripciones de esto que ahora conocemos como anorexia nervosa de tipo restrictivo, sobre todo, ¿no? Aunque también existe la de tipo compulsivo purgativo, anteriormente llamada así, o la de tipo atracones purgas. Quiero decirles que estos tipos de padecimientos son muy relacionados y tienen muchos fenómenos muy similares a las cuestiones como de las adicciones. Están presentes donde existen situaciones de disfunción familiar bastante significativa, donde existen situaciones como de mucho control, de mucha imagen, de cariño basado como en el logro o cariño basado como en la imagen, ¿no? Estas familias en las que pues ser delgadito o ser o tener como una figura es como lo que es debido, y así es como te voy a querer, y si estás gordito, pasado de peso, así es como no debe de ser, no te vamos a querer, y muchas situaciones como de control. Las niñas, casi todos los pacientes que tienen anorexia nervosa son mujeres, aunque también hay hombres, particularmente aquellos de sexo cromosómico masculino, de la comunidad LGTBI, ¿cierto? Sobre todo los hombres homosexuales llegan a tienen una tendencia mucho mayor que los hombres heterosexuales a tener trastornos de la alimentación, y esto tiene que ver con toda una cultura como de la imagen corporal que se presenta en esta parte de la comunidad LGTBI, ¿cierto? Casi todas las niñas, sobre todo las que tienen anorexia de tipo restrictivo, son muy rígidas, muy rígidas. Tienen unos estándares de belleza y unos estándares de juicio demasiado rígidos. Entonces, son aquellas bailarinas de ballet, por ejemplo, son aquellas bailarinas de otros temas, son aquellas modelos, por ejemplo, aquellas que trabajan mucho con la imagen corporal, que tienen que mantener una imagen corporal bien rígida, bien estricta, porque ustedes intenten, por ejemplo, pasar un día en ayuno y van a ver lo difícil que es. Ustedes traten un día de pasar de hacer las dietas así de restrictivas, de hacer el conteo de calorías, de hacer toda esa serie de rituales que llegan a tener como estos pacientes con anorexia restrictiva, y es bien complicado. O sea, se requiere una cuestión de rigidez cognitiva y de objetivo claro realmente como para poder llegar a estas situaciones, y esa misma rigidez cognitiva que tienen estas niñas con anorexia nervosa de tipo restrictivo son las que las hace de peor pronóstico, ¿cierto? Las niñas que tienen un trastorno de anorexia nervosa de tipo compulsivo purgativo o tipo atracones purgas son aquellas que anteriormente se les llamaba que tenían anorexia y bulimia. Y ya se sabe que eso no existe, no puede haber anorexia y bulimia, sino es la anorexia propiamente de tipo atracones purgas. Y estas niñas tienen un poco de mayor flexibilidad cognitiva, y es el tipo de anorexia nervosa que está más asociado
con un mejor pronóstico, ¿cierto? Aunque claro, los trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo la anorexia, es uno de los trastornos más complicados que existen, ¿no? De tratamiento, y tal cual lo dijo el doctor Fry, o sea, si aquí lo queremos dejar solamente a pura medicación, realmente no. O sea, realmente para que un paciente, una paciente o un paciente pueda salir adelante de un trastorno alimenticio, se requiere de todo un equipo como multidisciplinario, justamente como el que nosotros tenemos. Siempre hago gala del equipo que nosotros tenemos, porque realmente es así como se debe de trabajar, de una manera multidisciplinaria, en donde, por ejemplo, nutrición forma una parte bastante importante. Yo tengo que decirles ya de la forma de trabajo como que tenemos como nosotros, la detección de los trastornos de alimentación se hace desde las primeras citas, tanto con psicología como con psiquiatría, ¿cierto? Nosotros entramos a una pesquisa justamente de los distintos trastornos de la alimentación. En nuestra clínica, nosotros el tipo de trastorno de alimentación que más comúnmente encontramos es el trastorno de alimentación no especificado, pero sobre todo guiado hacia la anorexia nervosa de tipo atracones-purgas. Es la que más principalmente hemos encontrado que se presenta en nuestras pacientes. Hasta el momento no hemos captado algún hombre que haya tenido como algún trastorno de la alimentación, ¿cierto? Pero sí en varias niñas hemos podido encontrar que se presentan esta clase de padecimientos, y de inmediato sabemos que tenemos que entrar ahí de una manera interdisciplinaria, donde también nutrición forma un papel fundamental. Si bien, como en todos nuestros pacientes, el tema de la nutrición, perdón, es un tema fundamental en el tema de cuando llegamos a detectar algún trastorno de la alimentación, es donde nutrición tiene como mayor cabida dentro de la evaluación, para precisamente regular, mantener el peso, psicoeducar y ayudar pues obviamente en toda la mejora del estado anímico nutricional. Hasta el momento no hemos tenido de momento alguna niña con alguna dificultad nutricional relacionada con un trastorno de la alimentación. Sí hemos tenido algunas niñas que presentan bajo peso, pero por algunas otras cosas, no propiamente por un trastorno de la alimentación, y obviamente hemos sido muy cautelosos en todo el tema que tenga que ver con la realimentación también. La hospitalización por anorexia nervosa no es lo más común, y normalmente se da cuando la vida se pone en un alto peligro, ¿cierto? Como lo puede ser el riesgo de suicidio o una desnutrición grave que ya esté poniendo en riesgo vital a la o a el paciente. ¿Listo? Esto ya era lo que yo les quería contar. Si quieren ustedes escuchar la canción que les intenté poner, se las dejo acá. Seguramente les va a sonar cuando ya la puedan escuchar. Se las dejo ahí en el chat. Y bueno, estoy abierto y estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto de este tema. Adelante. Saben, pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono libremente. Quien quiera preguntar algo. Por todo, me parece muy importante hacer énfasis sobre todo sobre el tema de la prevención, ¿cierto? Sobre todo con todos estos hallazgos iniciales que mencionó el doctor Fry, ¿cierto? En el tema de empezar a fijarse constantemente en la imagen, estar constantemente tratando de realizar dietas, estar constantemente evaluándose en torno al peso, que la vida de la persona empiece a girar en torno al tema de la alimentación, en torno al tema del ejercicio, que empiece a tener como algunas conductas raras, como por ejemplo, dejo cierta comida de lado, voy y escondo cierta comida, entro a la pieza y empiezo a encontrar que por ahí hay comidas guardadas. Veo de repente como en la caneca que deja o que tira comidas como constantemente, empiezo a ver cambios dentales, empiezo a ver como problemas como en los dedos,
de mis familiares, es ahí donde tenemos que tener como mucho cuidado. Adelante, señor Hernán. Doctor, buenas noches para todos. Buenas noches. Soy Sandra, estoy acá pues con mi esposo. Buenas noches. Nos quedó pues muy claro todo lo de la anorexia. Es un tema muy importante. También quería como preguntarles si van o sea, el próximo que sigue va a ser como la bulimia. Y también el otro tema sería si de pronto lo pueden tocar cuando es el contrario, cuando comen demasiado, más que todo en horas de la noche. Entonces, pues también queríamos como que tuvieran en cuenta como ese tema, a ver si nos podían orientar. Muchas gracias. Sí, la próxima semana vamos a hablar de la bulimia y vamos a hablar de los otros trastornos de la alimentación relacionados con hiperfagia, que principalmente es el trastorno por atracón. Lo vamos también como a tocar la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Fue mi amor. Paulina, ¿quiere hablar? ¿Cómo me activo el micrófono? Hola. Paulina Cardona, ¿quiere hablar? Sí, buenas noches. No, mi inconveniente era con ese mismo, el tema como de la ansiedad. De la ansiedad de estar uno ya pues también lleno y estar buscando comida cada rato. Sí, eso igual lo vamos a aclarar a mucho mayor detalle la próxima semana. Tengan en cuenta que la bulimia y los trastornos relacionados con hiperfagia son padecimientos más comunes que por ejemplo la anorexia. Entonces, de pronto es algo que ustedes pueden ver de una manera como mucho más seguida en distintas personas. Pero sí, lo vamos a tocar a mayor detalle la próxima semana. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas. Habla Enrique Manasevich. Quería preguntarles algo acerca de la charla que dieron hoy, ¿cierto? Doctor, ustedes dos en su exposición mencionaron varias veces el elemento social, ¿verdad? Obviamente nadie es ajeno a los estereotipos, ¿cierto? Y tal vez, bueno, tenga mucha responsabilidad el asunto del entorno social y de la cultura en el comportamiento anoréxico de los adolescentes. Me corrigen si estoy mal o si entendí mal, ¿cierto? Ante esto yo quería decir, bueno, ¿qué puede hacer uno para manejar el factor social que siempre va a tener influencia en la mente del adolescente, ¿cierto? Empujándolo hacia los estereotipos predominantes. Claro, muy buena pregunta, señor Enrique. Primero, la anorexia, los trastornos de la alimentación, en general, el factor social tiene un peso sumamente fundamental. De hecho, repitiéndoles un poco el estudio antropológico que les comenté la semana pasada, en los años 70 en las Islas Fiji, ¿cierto? Llegó la televisión. Y anteriormente, las Islas Fiji, las mujeres oceánicas, las Islas Fiji están cerca de Australia, en Oceanía. Las mujeres oceánicas son en general trozas, llegan a ser inclusive obesas, y ese ha sido clásicamente el estándar de belleza femenina. Una mujer que para ojos de nosotros podría estar en sobrepeso, ¿no? Entonces, cuando llega la televisión y entonces empiezan a aparecer todos estos estereotipos, 10 años después de ese primer estudio, se notó que el nivel o la cantidad de conductas de tipo alimentarias que se presentaba en las mujeres había cambiado de una manera muy importante, y los trastornos alimenticios se habían elevado de una manera muy significativa, ¿cierto? O sea, el peso social que se tiene, y sobre todo en el caso de los adolescentes,
es algo bien importante. Nosotros, así a grandes rasgos, cuando vino la internet, o sea, por ahí de finales de los años 90, inicios de los años 2000, ¿cierto? Se vio un incremento de nueva cuenta como en estas cuestiones de los trastornos alimentarios, por la misma cuestión social que estamos hablando. Aparte de que empezaron ¿cómo se llama? A aflorar muchos de los blogs pro Ana y pro Mía, que esos son Ana es como le decían las pacientes a la anorexia y Mía a la bulimia, ¿no? Pro Ana, pro Mía, que son blogs en los que las pacientes se daban consejos de qué debían de hacer para mantenerse en su peso, o sea, muy realmente como en favor del mantenimiento como de la enfermedad, y fue una situación difícil de poder manejar, pues a todos los que estuvimos trabajando en las cuestiones de salud mental, pues en torno a esa época. Y ahora, con el advenimiento de las redes sociales, no hay un estudio ahorita tal cual de si se ha incrementado, ¿no? Porque es algo que toma tiempo, pero sí vemos que se ha incrementado de una manera muy predominante, y todo esto debido a lo que hemos hablado en cuanto al factor social. Pero volvamos y recordemos cuál es como la base como de la sociedad, la cuestión como de la cuestión como de la familia, ¿cierto? Entonces, si nosotros convertimos el tema del cariño como el logro, es decir, te quiero porque logras, ¿cierto? Te quiero por lo que haces más que por lo que eres, ¿cierto? Es ahí donde estamos promoviendo una clase de conductas que están relacionadas precisamente a esta clase de situaciones. Sobre todo estamos hablando de familias que son muy señalizantes con la cuestión como del peso, ¿no? Que desde pequeñitos es, no comas esto porque te vas a engordar, como si el estar obeso fuera como el máximo de los pecados, por ejemplo, ¿no? Si te pones gordo ya no te voy a querer, ¿no? Mira qué gordo te ves, qué feo estás y nadie te va a querer, ¿no? O qué gorda estás, qué fea estás, y así nadie te va a querer, ¿no? Ay, como estás tan gorda, no me das como asco. O sea, cosas así que llegan a pasar, inclusive con los hermanos, inclusive con los mismos padres, ¿cierto? Y muchas veces en familias tan disfuncionantes, con tantas dificultades que se presentan, muchas veces los niños y los adolescentes necesitan algo que ellos puedan controlar, y muchas veces, ¿qué es lo que terminan controlando? Su propio peso, ¿cierto? Entonces es ahí donde se vuelve una situación como que también la cuestión familia termina siendo favorecedora de la cuestión del peso. Y yo les invito a que ustedes puedan revisar, hace ya un mes, me parece, un mes o un poquito más, la trabajadora social Adriana habló sobre la cuestión de la depresión desde un enfoque como familiar, pero aplica mucho también para los factores como alimenticios, en donde una persona se convierte en un portador de síntomas, y eso hace que la familia termine girando alrededor como de esa persona, y gracias a la persistencia como de esa enfermedad, la familia se mantiene como unida. Es algo que nosotros observamos muchas veces con nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo hacer, así yendo directamente hacia la pregunta, es cómo hacer, precisamente, demos una vuelta hacia cómo estamos haciendo las cosas en familia, hacia qué mensajes estamos nosotros dando hacia nuestros adolescentes, hacia cómo estamos manejando el tema de la alimentación, el tema como del ejercicio, el tema de las expresiones de cariño por el ser propiamente como de por el ser propiamente de nuestros niños, de nuestros adolescentes, cómo estamos dando como esos mensajes en torno a qué significa tener una imagen, qué significa tener un estado de delgadez, qué significa una cuestión como de salud, y sobre todo estar muy pendientes con las situaciones, sobre todo de lo que les habló el doctor Fry, sobre cuestiones que tienen que ver con la prevención o con conductas de riesgo que pudieran ser en torno a la conducta alimentaria. Bueno, voy a dar Muchas gracias, paso, doctor. con todo gusto. Voy a dar paso también quería agregar una cosa, y me disculpa. Sí, no, adelante. También le parecería conveniente ampararse uno en los discursos contrahegemónicos, ¿verdad? O sea, porque también en la sociedad existe un discurso
en contra de los estereotipos. Y uno de pronto atacando lo social con lo social, pues de pronto puede uno apoyarse socialmente y exhibirle al adolescente ese tipo de discursos que van en contra de los estereotipos, ¿cierto? Y así se da cuenta de que, bueno, no es una lucha personal ni familiar, sino que también es una lucha social. Definitivamente, ¿cierto? Y hay muchas campañas que han ido en contra justamente de, sobre todo hablando de las mujeres, de la sexualización del sexo femenino, ¿no? O del merecimiento de las mujeres de ser reconocidas más allá de una cuestión de sexualización. Hace unos años yo me acuerdo que hubo una campaña de la crema Dove en donde era como que todas las pieles son perfectas y salían mujeres de distintas razas, de distintos pesos, de distintas contexturas, de distintas edades, precisamente haciendo como la imagen de que todas ellas eran bellas precisamente solamente por el hecho como de ser mujer, rompiendo un tanto como el estereotipo. Victoria's Secret, que ya saben los que sabrán ustedes que es la línea de lencería de Los Ángeles y que son las supermodelos, las top models, ha empezado a bajar ese discurso de sexualización a pesar de tener como pues todo este tema como de lencería para empezar a bajar hacia el mundo como de lo común, no del estereotipo justamente, y ha dejado, por ejemplo, inclusive de promocionar a las famosas ángeles, ¿cierto? De las pasarelas de moda como de enfermería, para centrarse más en cómo se viste una mujer como del común. Entonces, sí es bien importante estar como muy al pendiente como de todos esos mensajes sociales que pueden ayudar justamente a los adolescentes a salir de esa cuestión de rigidez, como puede ser el asentarse o el estar totalmente dirigidos por uno de estos estereotipos. Adelante, Juan Fernando. Muchas gracias por el comentario, señor. Bueno, doctor, muy buenas noches. También muy buenas noches a todas las familias. No solo que yo, cuando escuchaba pues toda la presentación tan interesante del doctor Fray y también lo que escuchaba, usted, me disculpan si mi hijo llora, es que lo estoy cargando, le estaba dando tete, entonces si me pone a llorar me escucha, me entenderán. Y entonces más que todo yo escuchaba al doctor y algo que me llamaba mucho la atención y era también una explicación muy psicológica del tema de la anorexia y tanto lo que nos está contando el papá de Silvia y lo que también nos expresa el doctor es que también tenemos que entender que en la anorexia, que eso se explica más que todo en una corriente muy psicoanalista, muchas veces ahí encontramos que hay un rechazo a la madre. Entonces, muchos de los casos de las anorexias hay un rechazo a la madre, que es también lo que nos explican desde una parte social, también desde una parte del vínculo, que es la mejor forma que las mujeres, bueno, los hombres tienen de la forma también de controlar a la madre. Entonces eso también es como muy importante entenderlo desde otra mirada, ¿cierto? Desde una mirada muy psicológica, es ese rechazo que le tienen a la madre, porque gústenos o no, muchas de las formas como nos muestra el amor nuestras madres o lo que nos lo ha mostrado generaciones es por medio de la comida, ¿cierto? Entonces a uno lo quieren, es también por medio de la comida, que también es una manifestación muy clínica a la hora del rechazo. Listo, eso era más que todo lo que quería como expresarles. Sí, exactamente. O sea, vemos mucho como en estas familias como la hora de alimentación se convierte como en la hora del terror, ¿no? Porque a final de cuentas también están ahí todos sentados, ¿no? Y a final de cuentas se vive como toda una tensión en estas situaciones, a final de cuentas también como familiares. O antes, por el contrario, la hora de la comida, que normalmente es un espacio de compartir, un espacio de socializar, un espacio como para poder hablar, como para poderse ver cara a cara, se termina convirtiendo en algo que cada quien va por su lado, no hay nada de vigilancia, no hay nada de socialización, y todo eso a final de cuentas también tiende a marcar no solamente aspectos en torno a la anorexia, sino cuestiones relacionadas en cuanto a distintos padecimientos, en cuanto a salud mental.
Voy a dar un último comentario a doña Ligia para ya a final de cuentas cerrar. Nada más antes de pasar a este comentario, ahí en el chat les dejé yo también la forma, el formulario que ustedes pueden ocupar para sugerirnos temas para estas sesiones académicas que a ustedes les interesan. Ya recibimos algunas sugerencias. Muchas gracias a todos los que ya escribieron. Vamos a estar trabajando para poder satisfacer estas mismas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, no, agradecer pues el tema muy interesante y la discusión. Y bueno, con respecto al comentario que hace Juan Fernando, que me parece muy importante que nosotras las mamás pensemos a la hora de alimentar pues los hijos o de preparar los alimentos o de sentarnos al comedor, qué es lo que transmitimos con la alimentación, ¿no es cierto? Porque a veces lo que usted decía, doctor Eric, qué es lo que más allá, o sea, qué estamos transmitiendo con la alimentación. O sea, que la alimentación es una forma también de vincularnos, de expresarnos el cariño, el amor, ¿no es cierto? No es de que vamos a comer por comer, sino que es todo, digamos, un momento muy importante para transmitir muchísimas cosas, ¿verdad? Comunicarnos también, y que a la hora de alimentarnos no debemos como hacer comentarios desagradables, pues dicen, o sea, comentarios negativos, sino que debe ser un espacio muy agradable. Exactamente, exactamente. Entonces, esto también es una invitación a todos ustedes a que puedan voltear a ver cómo es el espacio de comida que realizan directamente como en sus casas y cómo son los discursos que también como padres y como familiares vamos realizando directamente también a nuestros hijos, porque vean que tienen un impacto bien significativo en todo el tema de autoconcepto. Ya no dejemos de anorexia, no, de autoconcepto, ¿cierto? ¿Verdad? Es un tema bien duro, es para vivir con un adolescente, es vivirse como una persona desagradable. Y qué feo que esto sea específicamente por la cuestión como del peso. Un adolescente que busca vincularse, un adolescente que busca destacar, un adolescente que busca poder tener como relaciones distintas a la familia, independizarse, puede ser convertido el tema como del peso en un tema de un flagelo para el autoconcepto. Entonces, eso es una invitación a todos ustedes para que puedan observarse antes de que lleguen a aparecer todos esos trastornos de la alimentación. Y bueno, pues con esto cerramos el día de hoy. Como siempre, a todos les agradecemos mucho su presencia. ¿Listo? Al doctor Fray, muchas gracias por tan excelente preparación del tema, por el interés realizado como al mismo también, por prepararlo de manera también como tan pedagógica. Como siempre nosotros decimos con nuestros médicos internos, desearíamos que estuvieran muchísimo más tiempo con nosotros por el interés que le ponen a nuestra institución, al trabajo que realizan acá con nosotros y al conocimiento que se amplía. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia como todos los miércoles. Como ya les estábamos hablando, el próximo miércoles vamos a hablar sobre la bulimia y sobre los trastornos relacionados con hiperfagia, principalmente el trastorno por atracón, que ya les diremos de qué es lo que se trata, ¿cierto? Y pues bueno, cualquier tema, cualquier sugerencia que ustedes tengan sobre temas específicos que quieran que tratemos acá en las sesiones académicas, ahí en el chat les dejé el documento. Igual Ana María se los puede pasar en las redes para que ustedes por ahí puedan anotar. No es obligatorio, solamente son los que ustedes puedan desear que así se lleguen como a tomar. También recuerden todos ustedes que si están interesados en que estas charlas, volverlas a repetir, volverlas como a retomar y demás, métanse en el YouTube, busquen las charlas específicas, busquen nuestro canal, ahí aparecen todas las charlas que hasta el momento hemos dado, también algunos videos institucionales para que ustedes vean cómo es que llegamos a hacer las cosas también en nuestra clínica. Y bueno, a todos agradecerles su asistencia
y desearles a todos una muy buena noche. Fray, ¿alguna cuestión final? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias pues, por el espacio y muy importante me parece que las familias también los escuchen porque es muy importante pues como conocer múltiples trastornos y para poder identificarlos rápido porque uno nunca sabe un primo, una prima, una hermana que pueda sufrir de algo de esto y apenas nos estemos dando cuenta. Exactamente, exactamente. Pilas, pilas, pilas con sobre todo las niñas que estén relacionados con actividades de ballet, de baile, de modelaje o de deporte, sobre todo cuando es de alto rendimiento. Pilas, pero bueno. Bueno, muy buenas noches a todos. Que pasen una muy buena noche. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos nuestros pacientes en la clínica. Hasta luego, muy buenas noches.